Hola amigos, pues hoy vamos a ver en este capítulo por qué decimos que Dios es el buen pastor. Y este capítulo lo vamos a dividir en dos videos. Entonces, en el primero vamos entrando a materia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios creó al hombre? Y en las escrituras, nos enseñan que la razón por la que Dios nos creó es para que tengamos una relación íntima con Él. Y cuando nos puso en la tierra, su objetivo fue bendecir al hombre. Cuando lo creó le dijo, multiplíquense y fructifiquen y sometan la tierra, ¿no? Sean personas que pongan todas las cosas bajo, bajo su mayordomía porque nos las encargó. Entonces, de esta manera es una especie de poner a Adán como gerente de la creación, sobre todo los animales, sobre todas las plantas. A Adán lo puso a nombrar, a ponerle nombre a todas las cosas. Pero fue la codicia, fue la arrogancia, la soberbia del ser humano que al tener esta libertad de escoger entre el bien y el mal, pues decidió escoger su propio egoísmo, su propia maldad, ¿no? Entonces yo aquí en el texto pongo un ejemplo, por ejemplo, de cuando éramos adolescentes y nos mandaba nuestra mamá a la tienda y nos decía que compráramos cilantro y le llevábamos perejil. Y imagínate que Dios nos dice, o que tu mamá te dice, perdón, eh, oye, y vas a ir a comprar estas galletas que son muy especiales y que por favor te las encargo mucho. Entonces cuando nosotros vamos a la tienda, compramos perejil en lugar de cilantro y cuando ya vamos de regreso, pues nos da curiosidad estas galletas especiales que nos dijeron, a lo mejor nos pidieron también salchichas y otras cosas y nos vamos comiendo una o dos salchichas y pues abrimos la caja, ¿no? Decimos, ay, pues nadie se va a enojar porque nos comamos las galletas y entonces empezamos a comernos estas galletas en secreto y cuando llegamos a la casa, pues la mamá sabe perfectamente cuántas galletas te pidió, cuántas galletas vienen en la caja. Y pues no hace más que decepcionarse, ¿no? Porque esas galletas eran especiales, porque estaban reservadas para comértelas en la cena, con tu familia, con tus hermanos, con tus papás, ¿no? Entonces, ese tipo de desobediencia es la que el hombre tiene incorregible, que nada más vemos por nosotros mismos, que nada más nosotros queremos saber lo que nos conviene, queremos vivir separados de Dios, que Él no se entrometa en la manera en la que nosotros creemos que podemos llegar a ser felices. Y básicamente eso va en contra, ¿no? De lo que significa la mayordomía. O sea, cuando Dios deposita algo en nosotros para lograr un propósito y lo que nosotros hacemos es descuidar, desobedecer, que no nos importe ese encargo y satisfacernos a nosotros mismos con nuestro egoísmo, ¿no? Las escrituras nos explican también de un ejemplo muy, muy interesante ahí mismo en el capítulo de Génesis, que después de que el hombre se revela ante Dios, Dios de todas maneras dice, bueno, no tenía estas cosas pensadas para ti, pero aún así de todas maneras voy a buscar la forma de bendecirte. Pero cuando, cuando Caín mata a Abel y huye de la presencia de Dios, él va y funda su propia religión y su manera de creer, cómo se supone que debería ser su vida. Las escrituras nos muestran que esta religión que crea Caín, pues se parece mucho a lo que luego fue descubierto en la arqueología que es conocido como los sumerios, ¿no? Entonces las escrituras nos relatan que se llenó la tierra de mucha maldad y al mismo tiempo Adán luego tuvo muchos hijas y muchos hijos, pero tuvo otra genealogía que es la de Set. Y de Set poco a poco fue mostrándose una genealogía de gente que iba invocando el nombre de Dios, primero con un hombre que se llama Enos. Dentro de esa misma genealogía estaba Enoch, que es el que caminó con Dios y eh, fue tomado y ya no, y ya desapareció, fue llevado con Dios. Y luego de esa genealogía el hijo de Enoch era Matusalén. Entonces Matusalén hereda este sacerdocio de parte de Adán porque el sacerdocio se va heredando tras la muerte del sacerdote. Acuérdense que antes de la gran inundación los seres humanos vivían muchísimos años, ¿no? Entonces Adán muere y convive con Matusalén y a Matusalén le hereda porque Enoch desaparece y entonces Matusalén es el que le transmite el sacerdocio de Adán a su nieto Moisés.
que Moisés es hijo de Lamec y Lamec es hijo de Matusalén. Entonces, lo que es muy interesante de Noé es que él recibe una orden de Dios de que va a destruir a todo ser viviente y cómo Dios siempre tiene una salida milagrosa para que su plan se cumpla. Entonces es muy interesante cómo Noé obedece y parece que es un loco, como muy parecido como ahora nos pasa en la iglesia, que decimos pues Jesús va a volver y pasan 1000 años y pasan 2000 años y aún no vuelve, y entonces la gente empieza a pensar que las personas que creemos en el cristianismo pues estamos locos. Pues algo así muy parecido le pasó a Noé. Entonces, de cuando recibe Noé esta instrucción de construir el arca, pasan muchos años, y cuando tenía 600 años Noé, fueron presionadas las fuentes del agua subterránea de la tierra, y cuando entraron todas las especies de los animales, dice en las escrituras que, de acuerdo a este sacerdocio del que les estoy hablando, Noé metió un par de los que son considerados animales impuros y siete representantes de los animales que eran ceremoniales de acuerdo a este sacerdocio de Noé, que era el que les digo que Noé lo heredó de Melquisedec y a su vez de Adán. Esto quiere decir que aunque la ley mosaica fue entregada a Moisés, la ley donde vienen todos los estatutos, ya existía un sacerdocio antes de el sacerdocio de Aarón, que era el hermano de Moisés. Y esto se demuestra porque había animales ceremoniales, ¿no? Entonces el sacerdocio es el que pone la ley, ¿no? Y entonces, después de que termina todo este cataclismo, después de un año de que se destapan las fuentes del agua subterránea de la tierra y se inunda hasta los picos más altos, a lo mejor era una tierra muy distinta a la que a la que ahora conocemos. Y antes de que ocurriera esto, el arca fue sellada por Dios, dice las escrituras. Entonces sobreviven a este cataclismo. La verdad es que para mí me cuesta trabajo decir exactamente cómo fue o qué fue lo que ocurrió, pero se dice que pues varios impactos astronómicos hacia la Tierra generaron esta presión dentro del agua que hay en los mantos subterráneos, en el manto terrestre. Mucho más abajo que la corteza terrestre hay moléculas que forman agua, y que hay una inmensa cantidad de agua dentro de la tierra. Pues toda esta agua salió y inundó toda la tierra, y entonces Noé pudo salir con todas las especies para reiniciar la vida, ¿no? Entonces esto es como una explicación del tipo de sacerdocio que Dios espera que nosotros tengamos, que las cosas que pone en nuestras manos, que las cosas que nos instruye a hacer, nosotros seamos obedientes y tengamos confianza en que Él tiene este plan. Entonces, ¿qué características tiene una buena gerencia? Tiene dos grandes características, o una buena mayordomía. La característica más importante es que seas una persona digna de confianza, que seas una persona honesta e íntegra, para que las cosas que se pongan en tu cargo, el que las pone a tu cargo tenga confianza en que pues no te las vas a robar, no te las vas a comer, no vas a desobedecer. Y número dos, pues que tenga inteligencia, que tenga pasión, que le ponga dedicación para que el objetivo por el que te pusieron la mayordomía pues se lleve a cabo, ¿no? Entonces son esas dos características generales que tiene una buena gerencia. Y esto se puede ver hasta en los trabajos, se puede ver en las organizaciones no gubernamentales, en los mismos gobiernos, que es lo que esperaríamos, por ejemplo, cuando las personas votamos por alguien, pues esperamos que tenga estas características, ¿no? Que sea gente honesta, que sea gente con integridad, pero además que sea gente inteligente para que las cosas que se pongan en su mano, pues se logren, ¿no? Y lo que es muy interesante es que Jesús es este ejemplo, él es como un rey que no te exige algo que él no da, ¿no? O sea, porque el mismo Jesús, siendo Dios, creador de todas las cosas, dueño de todas las cosas, él, mediante su ejemplo, se desde lo que está fuera de la realidad humana, de lo que está fuera de este cosmos, él se materializa sin tener necesidad de hacerlo, se materializa y se vuelve hombre, no se aferra a su perfección, sino que se hace semejante a un ser humano.
Y luego después de que, no solo eso, no solo se hace semejante a un ser humano y se convierte en Elon Musk o Jeff Bezos o el hombre más poderoso que te imagines en este momento, o los dueños de Google, no, él se hace de lo que es inaccesible y todopoderoso y dueño de todas las cosas, se materializa y, por ejemplo, nace en un pesebre, ¿no? Y se va haciendo y va demostrándonos cómo es un hombre humilde, cómo debe comportarse un hombre en quien no hay mancha, que bueno, siendo Dios lo comprende todo, tiene todo ángeles que lo puedan servir y sin embargo él se hace obediente hasta la cruz, ¿no? O sea, se hace obediente incluso cuando lo traicionan, incluso cuando él podría hacer cualquier, sanaba enfermos, le daba vista a los ciegos y aún así él se hace obediente hasta la cruz, es humillado hasta lo máximo porque sabe que después de eso, siendo él quien es, se levantó de entre los muertos al tercer día, ¿no? Entonces ya cuando se levanta entre los muertos al tercer día, tiene la autoridad moral para decirnos cómo debe ser nuestra obediencia y cómo debemos ser nosotros como mayordomos. Haz de cuenta, en Jesús podemos encontrar el ejemplo del supremo mayordomo, ¿no? Entonces, es evidente que de esa manera nos muestra a nosotros que nadie se puede sentir más que sus compañeros, ¿no? Nadie puede mirar a todos hacia abajo porque él siendo quien era se hizo humilde, ¿no? Y entonces ahí nos da una demostración de cómo debe ser un mayordomo, un administrador y alguien que tenga sed y hambre de hacer la voluntad de su padre, ¿no? Que en este caso sería nuestro jefe, que también es nuestro padre. Y luego, ya cuando ocurre todas estas cosas, ya en perspectiva nosotros podemos decir, ah, mira, Jesús entonces, al resucitar de entre los muertos, al ya no tener que morir, al ya no tener que heredar el sacerdocio, entonces se constituye como ese sacerdote eterno al que nosotros tenemos acceso y que es nuestro mediador, ¿no? Porque a lo mejor antes, cuando los judíos tenían su templo, la ley mosaica establecía que el sacerdote era el que mediaba entre Dios y los hombres. Y entonces iban y le llevaban las ofrendas y el sacerdote era el que hacía los sacrificios, era el que llevaba a cabo las ofrendas ante Dios para ser agradables, ¿no? O por los pecados. Pero en este caso tenemos a alguien que al morir y resucitar de entre los muertos, pues ya no es necesario que se designe otro sacerdote. Entonces, lo que es súper interesante es que nosotros, los gentiles, que no estamos bajo la ley mosaica, que no tenemos que cumplir con todos los protocolos, de todas maneras, si nos quisiéramos acercar a Dios, pues no sabríamos cuáles son los protocolos o la manera adecuada de hacerlo, y sin embargo Él dice, ah, pues Jesús es nuestro sacerdote para nosotros acercarnos a Dios. Y Él sí hacerlo de la manera correcta, porque nosotros pues somos imperfectos, pero entonces Él sí ofrece un sacrificio perfecto, porque era, o sea, era hombre completamente, sabe lo que se siente ser hombre, sabe que como hombre hay que pedir perdón y al mismo tiempo es Dios, entonces lo puede pedir el perdón de manera perfecta. Entonces, ahí es como Él también es una especie de sacerdote de nosotros y nos lava y constituye además a los que somos entre los gentiles y los judíos que lo aceptan, pues forma la iglesia, que somos este rebaño nuevo, ¿no? Entonces, también Jesús nos explica, cuando él estaba en su ministerio, nos explicaba otra forma, ¿no? Que era la parábola de los talentos. Ya saben, un hombre al que a uno le dan 5 millones de dólares, a otro le dan 2 millones de dólares y a otro le dan 1 millón de dólares y que con el paso del tiempo el que le dieron 5 regresa y le da 10, ¿no? A su patrón, y al que le dieron 2 millones de dólares regresa con 4 millones de dólares, y al que le dieron 1 millón dice, ay, es que me dio miedo, me acobardé y mejor lo enterré, y entonces se enoja el señor y dice, oye, pero pues, ¿qué no se supone que me tienes miedo porque yo recojo donde no sembré? Pues entonces quítenle el 1 millón de dólares y dénselo al que tiene 5 porque ahora lo pusieron a cargo de 100 millones de dólares, ¿no? Porque Dios lo que busca de nosotros es perfeccionarnos y sacar lo mejor de nosotros para que nos hagamos buenos mayordomos de las cosas que Él pone. Quiere que la familia que pone a tu cargo, las personas que pone a tu cargo en tu trabajo, pues que fructifiquen, que se multipliquen, que crezcan, que se llenen de valor. Esas son las cosas que Él espera de nosotros cuando nos pone a cargo
de nuestras familias, de dinero, de tu sexualidad, de tu cuerpo, de tantas cosas que vas viendo tú que pasan en tu vida. Eso es lo que él busca de nosotros, ¿no? Entonces, las escrituras también nos enseñan este tema del pastor como que no necesariamente tenías que ser súper erudito y súper letrado para llevar a cabo tus funciones, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, el corderito es el animalito de menos de un año, hijo de la oveja y del carnero, ¿no? Entonces, las ovejas cuando están en manada, pues tienen esta tendencia de huir del peligro, de los depredadores y agruparse en grupos y acampar y seguir a su pastor. Entonces, desde la antigüedad les ha gustado mucho utilizar esta figura retórica para referirse a nosotros los seres humanos que a veces somos muy asustadizos o que cualquier cosa nos hace correr o incluso la nobleza. Y la figura del pastor pues es alguien que pastorea o gobierna o tiene cuidado o protege estas ovejas. Entonces, la oveja pues es valiosa por los productos que puede dar, ¿no? Y además por su naturaleza doméstica. Y de hecho hasta es muy curioso cómo Abel, Set y todas estas linaje, incluso hasta Jacob, pues todos son pastores. Y como incluso hasta José era pastor antes de ser vendido a los egipcios, ¿no? Y entonces también se utiliza esta metáfora del pastor y las ovejas. Hay dos profetas, uno es Isaías y el otro es Ezequiel. Y entonces hablan como los que están a cargo de cuidar al pueblo espiritualmente, pues lo han utilizado sus privilegios para corromperse, aprovecharse, exprimir a la gente de ofrendas, quitarles el dinero, confundirlos. Y entonces Dios se molesta y dice, en estas profecías dice, estos trabajadores son como asalariados y realmente nada más les importa el dinero y realmente nada más les importa explotar a la gente. Y entonces en las profecías Dios explica que Él va a remover a todos estos pastores, pseudopastores o pastores asalariados y Él mismo se va a convertir en el pastor, ¿no? Entonces cuando Jesús en otra ocasión le dicen maestro bueno y dice Jesús, ¿por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? Y luego, después, él explica que él es la puerta de el redil y luego además él dice que él es el buen pastor. Entonces lo que él está diciendo es que él es Dios, que él es bueno y además es pastor porque está cumpliendo lo que dijeron estas profecías acerca de él, que él iba a convertirse en el buen pastor para llevarnos a nosotros a buenos pastos. Entonces, tiene más contenido este capítulo, pero aquí ya creo que toqué los puntos importantes de esta primera parte. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y espero que te sirva y te enriquezca tu vida. Y pues gracias porque sí fue un buen.